Encuentro 5, sonríe o muere. Para el encuentro de hoy, primeramente me gustaría que hiciéramos un breve repaso del encuentro anterior. Si, no sé si quedaron alguna duda, algún comentario, algo que pensaron a partir del encuentro anterior, si se les disparó alguna idea a partir de lo que vimos en el encuentro anterior, si alguien quiere comentar algo, si encontraron algún mensaje positivo durante la semana. Les recuerdo que el encuentro, sí, ¿Yo? no sé, Ah, no, sí, sí, claro, sí. yo. Yo iba a comentar que he estado como detectando los mensajes positivos por todos lados. Creo que igual ven, o sea, eso se dejan ver, pero después de este encuentro uno se pone como más pido y decís, wow, está en Instagram, en las redes, la calle, todo está invadido, invadido. Ah, eso, Inundados, un total, garrón, digamos. total. Como la peli They Live que vos mencionaste. Ahí está. Totalmente. Bien, el encuentro pasado recuerdan que hicimos tipo un campo semántico con el pensamiento positivo. Colocamos voluntad, hiperresponsabilización individual, motivación, la idea de cambio, ¿no? La idea de cambio que ha sido reapropiada y tomada incluso por la derecha, porque como el mundo no es, digamos, no es últimamente un jardín de rosas, entonces hasta la derecha se apropia de la palabra cambio, hasta los conservadores hablan de cambio, ¿no? Aunque después propongan lo mismo, pero son el cambio, ¿no? La idea de equipo, de liderazgo, de resiliencia, de la espiritualidad sin clase, sin conciencia de clase, de espiritualidad capacitista, de espiritualidad eugenésica, espiritualidad acrítica. Apareció la figura del emprendedor, ¿no? Esa identificación con el ser emprendedor. Algo que no mencionamos en el encuentro pasado, que podríamos agregar este campo semántico, quizás es la inteligencia emocional, ¿no? Que me parece que muchas veces cumple ahí la función de la resiliencia, que puede ser interesante la inteligencia emocional, pero que me parece que tiene por un lado el peligro de la resiliencia y por otro lado la verdad que para ser riguroso, eh, la inteligencia es la inteligencia y la emocionalidad es la emocionalidad. Y pueden vincularse, pero para algo los conceptos, ¿no? Limitan y definen algo, para que algo signifique algo. Si todo es inteligencia, nada es inteligencia. Si tenemos inteligencia musical, inteligencia artística, inteligencia matemática, inteligencia emocional, inteligencia para descansar, bueno, se diluye el concepto de inteligencia. ¿Qué cuerno es la inteligencia? La definición así como clásica y básica de la psicología, si mal no recuerdo lo que vemos en primer año de introducción a la psicología, la inteligencia la definen como la capacidad de resolver problemas, ¿no? Eh, bueno, nada de eso. Pero me parece que toda esta idea de la inteligencia emocional puede ser muy afín a la resiliencia y bueno, y por lo tanto a, a- a todo este campo semántico. Bien, dicho eso, hoy me gustaría profundizar algunas de estas ideas. Traje algunos artículos para que los leamos y hagamos un análisis. Y después, si llegamos con el tiempo, ojalá que sí, me gustaría abordar algunos conceptos del libro La nueva razón del mundo. Y si no llegamos, bueno, nos queda ese libro para la semana que viene. Bien, en primer lugar, eh, cosas que estuve pensando de la semana pasada a esta semana. Eh, en relación incluso al título mismo, mismo del libro, Sonríe o muere. La sonrisa, ¿sí? Tanto en Nietzsche como en el libro que vimos la semana pasada de Ehrenreich,
como en el libro de la nueva razón del mundo, no está la cuestión de la variable del género pensada, ¿sí? Sacrilegio. Así que, así que dije, bueno, ¿por qué no la pensamos en relación a esta cuestión de la sonrisa? Y me parece que se pueden extraer algunas ideas interesantes de ahí. Por un lado, siguiendo a Federici, en Calibán y la Bruja, podemos pensar que el imperativo de, esto no es algo que lo dice así Federici, pero se puede extraer de ahí. El imperativo de felicidad ha operado de manera mucho más insidiosa en la mujer. O sea, la producción de la mujer moderna, a partir de la casa de brujas, es la producción de una mujer domesticada, sumisa, pero también sonriente, contemplativa, servicial, ¿no? Como que un hombre puede estar serio y no pasa nada, pero una mujer no. Se le exige a la mujer a nivel social sonrisas, ¿no? Y está ese comentario, esa carita que se debe, ¿no? No sé si coinciden conmigo. No me quiero hacer el feminista porque nada peor que un feminista, pero, pero me parece que estaba bueno cruzar la variable género. Lo mismo para la comunidad LGBT. Eh, Ahí me parece que también hay una singularidad. Me parece que la risa y el humor también han tenido un lugar específico en la comunidad LGBT, que ha funcionado a veces como una herramienta para la sublimación y otras veces como mecanismo de defensa o de adaptación o de inclusión social. Pienso, por ejemplo, en la misma palabra gay, que en el inglés antiguo lo que significa es alegre. Por eso el libro de Nietzsche, que se llama La Gaya Ciencia, ese libro, La Gaya Ciencia, también es traducido como la ciencia jovial, la ciencia alegre o el gay saber. Me muero la traducción del libro de Nietzsche, el gay saber. Pero es esta, es la Gaya Ciencia, es el mismo libro, ¿no? O sea, una vinculación ahí entre el homosexual y la cuestión de la alegría, ¿no? Eh, que acá me parece que opera más como, nada, como sublimación en la heterosexualidad como régimen político. Y también pensaba en la cuestión de las personas trans. eh, Viene el momento filosofía y farándula del encuentro. Pensaba en el caso de Flor de la B y Lizzie Tagliani, ¿no? Eh, Como que, bueno, antes estaba Cris Miró, ¿no? Pero bueno, al margen, como que cuando Flor de la B ingresa a la tele, primero se la hacen pasar fatal, y después es como, bueno, te admitimos en la tele, pero si te reís de tu condición trans, si haces chistes con tu condición trans, ¿no? Y al primero, al principio participaba, digamos, quizás de eso, pero después en un momento no le pintó y fue como, bueno, ahora soy mujer, madre, bautizo a mis hijos y todo eso. eh, y como que en el momento en que no le pintó más ese humor, la trataron de, bueno, ahora sos una persona sin humor, ¿no? Y recién ahí, como en ese mismo momento ingresa como Lizzie Tagliani a la televisión, que viene a ocupar este mismo rol de, bueno, hago chistes con mi voz, con mi documento, ¿no? Que esto, para pensarlo de manera descriptiva, no es que quiera hacer un juicio de valor sobre ninguna de las dos personas. Me parece que ambas tienen su pro y su contra. Me parece que está buenísimo, por un lado, que nada, que Flor diga, no me interesa, o sea, toda la vida chiste con esto, ya está, ya hice chiste un tiempo, ya está. El contra me parece que se puso en un rol muy de, bueno, madre que bautiza a los hijos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ingresar así por qué adaptar, asimilar así todos los valores de la cultura, ¿no? Por favor. Y por un lado, Lizzie me parece que está buenísimo, que rompe el género, ¿no? Que fluye y hace lo que le pinta, pero la contra me parece que digo, pucha, siempre es a condición de que te rías de vos mismo o de vos misma, el ingreso, el acceso a algo para ciertas personas, ¿no? Lo mismo con las personas gordas, con las personas obesas también. El humor como entrada a la sociabilidad.
Bueno, eso por un lado para vincular el género. Y también en relación a la cuestión del género, vieron que entre todas estas técnicas que vimos del positivismo y que en realidad ya vamos a ver con el libro La nueva razón del mundo, que están íntimamente vinculadas a la producción del sujeto neoliberal, está la técnica de la programación neurolingüística. Bueno, y encontré una nota que ahora mismo se las voy a pasar por aquí para que la leamos. Denme un segundo. No, que es un papelón esta nota. Ustedes saben que a mí todo lo que es un papelón me hace bien. Me río mucho y me da vida. Así que traje esta nota para que la leamos. Copiar. Acá está. Y a ver, vamos al chat. Ta, ta, ta. ¿Quién me va a hacer el favor de leer esta nota? Esta payasada de nota sobre programación neurolingüística. ¿Quién se ofrece? ¿Por qué no ni una menos? Una experta en programación neurolingüística asegura que la frase debería estar formulada en positivo. La programación neurolingüística, PNL, es un método de comunicación que especialmente se ocupa de la comunicación interna. Viene de la palabra neutro, que alude al cerebro, y lingüística, que se refiere al lenguaje. Programar es poner a punto un plan o procedimiento. El cerebro no registra el no. La PNL sostiene que el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, afecta a nuestro sistema nervioso, pues sostiene que nuestra capacidad para hacer cualquier cosa en la vida está basada en nuestra aptitud para dirigir nuestro propio sistema nervioso, y los que consiguen cosas sobresalientes lo hacen mediante determinadas comunicaciones con el sistema nervioso y a través de él. Según explicó la facilitadora Milka Sosa, uno de los postulados de esta herramienta es que las expresiones formuladas en negativo solo permiten que se obtengan los resultados contrarios. Es decir, cuando una persona formula una oración comenzando con la palabra no, el único resultado posible es el enfoque del cerebro en el resto de la oración. Bien, más abajo sigue. Por ejemplo, la frase ni una menos, que se creó como consigna para la lucha contra la violencia de género. Ella explicó: el no genera un enfoque. El cerebro no lo registra como una acción. El enfoque es hacia algo negativo. El cerebro no registra el no y se queda con una menos. Además, sobre las marchas en contra de la violencia, aseguró: las marchas sugirieron como una actividad que hacían los soldados previo a una guerra. Lo que comunican, lo que generan, es enfrentamiento. La facilitadora además, no sé qué es facilitadora. Bueno, la facilitadora además sugirió que sería mejor una frase formulada de manera positiva como la consigna "vivas nos queremos", que también circula por las redes sociales cuando se habla de temas relacionados a problemáticas de género. Más abajo sigue. La experta además aseguró que la PNL también puede brindar excelentes herramientas para ayudar a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Este método de comunicación funciona desde adentro hacia afuera, muy práctico para los traumas, así como para fobias. El gran problema de la humanidad es que centra la atención en el comportamiento y no en las causas. La violencia de género es un comportamiento. Las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, que deciden soportar la violencia de sus parejas durante mucho tiempo, lo hacen porque tomaron la decisión de acuerdo a sus valores. Ella será vulnerable porque se condiciona con los valores personales. En general, el valor más importante para las mujeres víctimas de violencia es la seguridad. Voy a hacer todo lo que me provea seguridad. Pero la mujer puede tomar una decisión más saludable si reorganiza sus valores y prioriza, por ejemplo, la salud. Bueno, llama al 144, si sobre... La mujer agredida tiene un desfasaje en la congruencia de lo que siente, dice y hace por el hostigamiento que sufre, que le baja la autoestima. Para modificar una emoción, primero debemos poder identificar lo que nos pasa con las acciones de los demás.
Así se activarán los recursos internos que cada persona tiene o no tiene para defenderse de las acciones de los demás y así recuperar su propia imagen interior. Esto tiene que ver con la comunicación con uno mismo, donde está la autoestima y la valoración propia. Expone. En casos de violencia, la comunicación de la pareja suele ser nefasta. Usar frases como "vos me hacés" denota que están juzgando intenciones de la otra persona. Sería mejor entender que los demás hacen o dicen cosas sin cargarnos de la intención de otro por sus acciones o dichos. La mejor manera de expresarse sería: yo me siento así cuando vos decís o hacés tal cosa. Y de esa forma uno se hace cargo de lo que siente. Pero para que todo este proceso y método tenga efecto, es importante que la persona esté predispuesta a llevar adelante el cambio. De ser así, el cambio se produce en un instante. Es rápido porque depende de la reprogramación del cerebro a partir de recursos internos de cada persona. Develó Sosa. Y por último termina: si bien la programación neurolingüística es un método que ha demostrado tener excelentes resultados, es una forma de comunicarse consigo mismo y con el resto de manera más efectiva, logrando los resultados que se quieren alcanzar y no consecuencias negativas. Por esto es que en muchos casos de violencia extrema, la comunicación no es suficiente para frenar acciones por parte del agresor, aunque esta herramienta funcionará muy bien para mujeres que sufren violencia psicológica o simbólica, para prevenir un ataque físico o simplemente poner en su lugar a compañeros que la hostiguen, que no es poco. Y ahí termina. Bueno, muchas gracias. Bueno, increíble, ¿no? Tremendo. Algunas cosas para decir. Primero, viste, vos bien notaste, ¿pero qué? Claro, ¿qué es esto? Fuera. Bueno, eh, primero, como bien notó Pablo, facilitadora, facilitadora. Facilitadora es alguien que te hace algo más fácil, o sea, más sencillito, que te lo explica con manzanitas, la infantilización otra vez. Hay que quizás empezar a dudar de las facilitadoras y los facilitadores y tratar de buscar complejizadoras y complejizadores, ¿no? Para empezar. Después, ¿por qué cuerno el cerebro no registraría el no? ¿Dónde está eso escrito? Que, por lo que yo sé del cerebro, que es muy poco, tenemos lo que se llama corteza prefrontal, donde ahí está el control de los impulsos y por lo tanto poder decirse a sí mismo que no a tal cosa. Entonces, ¿cómo es que el cerebro no registra el no? ¿De dónde sacó esto la facilitadora? Después, yo entendí todo mal, no es el patriarcado, es la frase ni una menos. Pero no es, el problema no es el patriarcado, sino la frase ni una menos que dice una menos, entonces ahí está todo el problema. Bueno. Después en un momento dice, el gran problema de la humanidad es que no se quede las causas. El gran problema de la humanidad es que existe, señora. Empecemos por ahí. El gran problema de la humanidad es que existe, no de la causa, las consecuencias, la mar en coche. Después, el nivel de omnipotencia que le da a la palabra y a la comunicación es no comprender que detrás de la comunicación está también el poder, ¿no? Es como pensar la comunicación como la base última de todo, y es súper ingenuo eso, porque no te permite contemplar la variable del poder, ¿no? No te permite hacer ningún análisis Foucaultiano, te quedas con las palabritas nada más. Acá, Y perdón, voy a además, decir... perdón, sí, pero quería aportar algo polémico, pero no me importa. Que es que, nada, es magia, boludo. Pero es magia a la pensamiento que no mágico. funciona encima, pero es magia. O sea, digo, yo flasheo un montón. Saben que me gusta la astrología, me parece un poco más serio que esto. No, o no dice al menos estas cosas. Pero digo, no deja, o sea, son giladas en las que hay que creer mágicamente. O sea, desde esta perspectiva, las palabras hacen magia. O sea, no decir ni una menos va a hacer avanzar al feminismo. ¿Qué? O van a Sí, reducirse los femicidios. ¿Qué? Es magia. O sea, hacemos un payasada. conjuro, tiramos 3 o 4 palabras, cambiamos las palabras y ya no sucede. O sea, es como
no sé si el saber que más me cierra es la ciencia, pero frente a esto digo, loco, eso es cualquier cosa. Además, fíjate que poner la oración en positivo, o sea, está bien que lo estoy diciendo en positivo de no poner la palabra no, pero vuelve lo positivo. Y después, fíjense, esto, a ver, no me quiero poner academicista, pero fíjense el concepto antropológico que subyace a la nota, o sea, qué modelo de ser humano, o qué, por decirlo de algún modo, se tiene en la nota. Fíjense que dice, la mujer que decide soportar la violencia de género. No es la mujer que sufre violencia de género, es que decide, o sea, es eh, la voluntad ante todo. ¿Se acuerda que lo vimos? La voluntad como dentro del campo semántico. Eh, Hay que hacerse cargo de lo que de eso que se siente, ¿no? Hacerse cargo de quien decide soportar la violencia de género. Hay que estar predispuesto al cambio, también dice. Es todo individualización y voluntariado, ¿sí? Todo es voluntad. Bueno, hermosa la nota, no me digan que no, es un salseo, me encanta. Publicidad, ¿no? Ahí está, publicidad que no parece publicidad. Sí, Caro, te oigo. Eh, Primero me dieron ganas de quemarlo todo. Me acordé de la última situación en la calle que se prendió fuego y dije, y sí, hay momentos donde hay que prender fuego y de pronto se ve un poco más el tema. Después dije, no, qué peligrosidad, qué peligroso mal. Porque pensaba que esto que hablaban del no, que hablabas del no, yo no conozco mucho el cerebro, el funcionamiento, no he investigado en ello, pero pienso que el no es el límite, es la capacidad que tenemos de poner un límite, y entonces el límite es una forma de lucha, porque hay un basta, ese es el no. Entonces no hay luchas que se puedan hacer desde un orden de la positividad, y bueno, es un horror, pero digo que por ahí estas programaciones neurolingüísticas y tal, lo que tienden es a rompernos la voluntad. O sea, cuando están hostigándote a que vos no puedas ejercer tu capacidad del no y del límite, el sujeto puede romperse, yo me puedo romper. Y cuando estás roto, entra todo. Es, digamos, me parece un experimento bastante siniestro, o sea, nada es casual en este sentido, yo soy re conspiranoica. Eh, bueno, eso, que es el límite para mí, no sé. Total, sí, sí, la posibilidad de una barrera, sí, 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 sí. Bien, bueno, me encantó. Claro, no es no. ¿Cómo que el no no lo registra el cerebro? ¿Cómo es eso? ¿Dónde? Es muy turbia esa frase. Ay, bueno, es que la violación se produjo porque mi cerebro no registró el no. ¿Qué? Bueno, bueno, volviendo al pensamiento positivo, y acá Juli, si querés ir abriendo el drive, la carpetita de los videos, vamos a ver algo. Eh, Y también volviendo, Hola, sí, ¿qué tal? Eh, Olis. no, también pensaba en como la reivindicación del no conflicto, ¿viste? También, que lo dice en un momento. Como el no también es confrontar. Como si confrontar fuera algo malo o algo que no hay que hacer, ¿no? Bueno, nada. Marcha es lo que hacen los militares en la guerra, ¿no? Como si Ahí no está estuviéramos en una guerra. la pacificación de la protesta social. Totalmente, totalmente, Lucas. Bien, muchas gracias por sus aportes. Bueno, se prendió fuego todo con la nota esta, qué increíble. Bien, volvamos. Decía, volviendo al pensamiento positivo, eh, además de venderse libros y cursos y notas periodísticas sobre la positividad, también se venden objetos de decoración. Vieron que están las tazas que dicen sé feliz, mensaje con imperativos de felicidad y todo rosadito e infantilizante. No tengo nada, ningún problema con el color rosado, no es ni misoginia ni nada, es solo que es el color que se usa y como dijimos en el encuentro pasado, el problema no es eso, que exista, sino que lo avasalle todo y que sea el monocultivo. Tenemos monocultivo de glifosato y monocultivo de frases entre algodones rosaditas, ¿no? Ese es el problema. Bueno, y además, todas estas frases
tienen algo del orden de lo paradójico, porque no se puede obligar a alguien a ser feliz. ¡Sé feliz! ¡Ay, qué miedo! No funciona así, porque, porque es como la espontaneidad. Sé espontáneo. Cuando alguien te dice sé espontáneo, después pueden googlearlo, no lo vamos a profundizar acá, pero hay un concepto de la psicología sistémica que se llama el doble vínculo de Gregory Bateson. O sea, por un lado, en términos de lenguaje, te están diciendo, sé espontáneo, pero en términos de comunicación, perdón, en términos de comunicación verbal, te están diciendo, sé espontáneo, ese es el mensaje, pero en términos de lenguaje no verbal, te están dando una orden, que es lo opuesto a la espontaneidad. Entonces son dos mensajes opuestos y simultáneos. Uno a través del lenguaje verbal y otro a través del lenguaje no verbal. Sé feliz, sonríe, sé espontáneo, no se puede. Bueno, y en España hay una empresa que se dedica a todas estas tacitas y mensajitos positivos, adornos, cuadernos, cuadros, que se llama Mr. Wonderful, la marca, la pueden buscar. Y hay una youtuber que se llama Soy una pringada, que le dedicó un bello video a Mr. Wonderful. ¿Lo tenés ahí, Juli, para ponerlo? Hola, cachos de mierda. Hoy os vengo a hablar de una cosa que odio muchísimo. Y es el puto positivismo de la gente positiva. ¡Qué putísimo asco, de verdad! Yo tengo un amor especial por la pringada. ¿Qué quieren que les diga? No puedo, no puedo con... ¿La conocían o no la conocían? Ay, no, no, es lo máximo la pringada, por favor. No le invito a un asado, dicen. Pero me encanta porque puedo poner el video, entonces no me hago cargo de decir nada de eso yo, de que los bebés son fetos, parecen fetos, los bebés recién nacidos. No, no, me encanta. El positivismo hace más mal que bien. Y mis códigos morales no me lo permiten. No, es lo máximo la fin. Bueno, en relación a este video, viste, es muy buena la pringada. Les propongo, bueno, a nosotros nos gustó, pero ¿qué creen que genera la pringada? La putean por todos lados. Imagínate, tiene un video que se llama Odio a los héteros, odio a los magos, odio a la gente positiva. Uno que se llama Carlota Corredera, gorda traicionera, que lo tienen que ver porque es lo máximo. Es una mujer que adelgaza y ahora ama su cuerpo porque cuando era gorda no, y le dice gorda traicionera. No, 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 es lo máximo la pringada. Bueno, puede ser que al menos a mí y algunos de ustedes también nos haga reír, pero a muchas personas le va a generar mucho rechazo, ¿no? Y pienso que este sentimiento de rechazo, de desagrado, como cualquier otro sentimiento, no es espontáneo, porque estamos entrenados y entrenadas para que determinados estímulos no generen determinadas reacciones. Por ejemplo, el asco a la caca es una construcción social, o sea, ya lo dijo Freud, los bebés no le tienen asco a la caca, juegan con la caca si los dejas, de hecho. Hay que construir los diques psíquicos de la vergüenza, el asco, el pudor, la culpa, para que comiencen a sentir rechazo de la caca. No vienen de nacimiento los diques psíquicos. Entonces, al igual que el rechazo o el asco a la caca, el asco o el rechazo a ciertas estéticas, a ciertos discursos, también son construidos. Y el mundo del pensamiento positivo, donde estamos inmersos e inmersas, como decía la Caro recién, está por todos lados, que nos ofrece todas estas imágenes tiernas e inofensivas, hace que no resulte agradable la pringada a las masas, a las mayorías, ¿no? O sea, ese sentimiento de desagrado está gestionado, está producido. El mundo nos ha construido una estética visual muy Mr. Wonderful, como dice la pringada. Entonces después aparece un Marilyn Manson, la pringada, la Veneno, Fernando Peña, Pedro Lemebel, León Ferrari, que lo mencionamos en el encuentro pasado, o no sé, los cuadros de Francis Bacon, por favor, qué arte. ¿Y qué van a producir? Nada, son disruptivos, van a desagradar.
Que también la idea a veces de estas personas, de estos artistas, es ser provocadores, ¿no? Es desautomatizar, es ser disruptivos. Pienso, no sé, Fernando Peña diciendo, les deseo a todo el mundo una enfermedad terminal, o apuntándole a Mirta diciéndole, ahora te voy a matar. León Ferrari diciendo, la democracia empieza por el culo. La pringada empieza en los videos, hola cacho de mierda. O sea, así empieza el video, hola cacho de mierda. Bueno, Marilyn Manson en The Beautiful People que dice, no tengo tiempo para discriminar a nadie, yo odio a todos por igual. Me encanta, como dice la pringada. Lemebel diciendo, el enamoramiento es ordinario porque hasta la policía se enamora. Otro Lemebel. La Veneno que una vez, la Veneno era una mujer trans de España, lo máximo, la Veneno era la mujer más hermosa del mundo, que la ponen a discutir con otra trans y la otra trans, así muy en posición de ciudadana, les dice, no empiecen con esto de señor, señorita, con esto de señorita, señorita, hacer chistes. Y después le dice, bueno, si no querés que te diga señorita, le dice el periodista, ¿cómo te digo? Persona, le dice la mujer trans. Y la Veneno le dice, no, a mí me dicen polaca, porque tengo el coño atrás como la vaca, en plena televisión, en los 90, mostrando las tetas, bueno, gente muy disruptiva. O casualidad es la gente que después cancelan, ¿no? Bueno, me fui de nuevo a la farándula, pero vuelvo. Decía entonces que esta cultura del pensamiento positivo va a hacer que sintamos rechazo frente a ciertos discursos disruptivos, confrontativos, desagradables, y podemos pensar que eso también tiene una función política, porque el cinismo, la ironía y la provocación fueron herramientas pedagógicas de las antiguas escuelas de pensamiento helénico, los cínicos, por ejemplo, ¿no? La mordedura cínica. O sea, ustedes imagínense ahora en una universidad aplicando un método de cínicos, o acá mismo en un taller, así como maltrataban gente directamente. O sea, te echan de la universidad, te quedas sin participante en el taller, ni en lo público, ni en lo privado, ni en lo mar en coche. Que no se puede, ¿no? No digo maltratar en el sentido en el que lo hacen muchos docentes, sino la mordedura cínica como herramienta pedagógica. Era una herramienta pedagógica en el sentido de que tenía el potencial de transformar la subjetividad. Era eso lo que se buscaba. Porque la subjetividad no se transforma con datos y con información. Ese fue el proyecto de la ilustración. Eso es Kant. Creer que con información, ilustrándonos, vamos a alcanzar una utopía. Pero eso es un proyecto fallido. No con datos no con los datos es que se puede transformar la subjetividad. Para esto está el texto de Kant, que es la ilustración. ¿Y qué dice Kant en qué es la ilustración? Dice que es la salida de la minoría de edad. Mira vos, ha pasado tanta modernidad, tanta agua bajo el puente, tantos años de modernidad, y más que salir de la minoría de edad, lo que ha ocurrido es la absoluta infantilización. No quiero ser niñofóbico cuando digo infantilización, no se me ocurre otra palabra. Lacan hablaba del niño generalizado, por ejemplo, ¿no? Para dar cuenta de una característica epocal. Y Kant, miren esto, qué importante, porque somos muy kantianos, aunque nos pese, y muy kantianas. Kant, en qué es la ilustración, dice que para ilustrarnos tenemos que hacer, hay dos usos de la razón, el uso público y el uso privado, va a decir Kant. El uso privado es obedecer, sería, no hay que hacer uso del uso privado, hay que obedecer en tu trabajo, pero sí podemos hacer uso de justamente el uso público de la razón, que sería publicar en un diario, ¿no? Ponele, en el periódico, en Königsberg, allá, en aquella época. Entonces, bueno, yo en mi trabajo obedezco, pero si algo de mi trabajo no me gusta, lo publico en el diario. Y así nos iríamos ilustrando. Bueno, claramente,
el uso público de la razón, que son los medios de comunicación, no llevaron a la ilustración, ¿no? O sea, nada más alejado de la realidad que eso. Pero dice Kant, en qué es la ilustración, en relación a esto, piensen todo lo que quieran, pero obedezcan. Pensad todo lo que queréis, pero obedeced. Y no me digan que no somos kantianos, porque algo nos molesta y lo publicamos en Facebook o en las redes sociales, pero queda ahí. Funcionamos bajo el modelo de la ilustración. Muchas veces, ¿no lo creen? Bueno, de Kant, ¿qué decir? Y de su ética. Dicho sea de paso, de la ética kantiana, eh, Lacan eh, postuló que se parece bastante a la de Sade, que es bastante sádica, la, la moral kantiana. Tiene un texto, de hecho, que se llama Kant con Sade. Y también lo había dicho Simón de Beauvoir en Hay que quemar a Sade, también ahí menciona la cuestión kantiana. Miller, que es el discípulo de Lacan, un mamarracho, como ven, Lacan está diciendo la moral de Kant se parece a Sade, y Miller escribe un libro después que se llama Lacan, junta Lacan y Kant como si fuesen autores unibles, juntables. Cuando Lacan lo está criticando a Kant, bueno, en fin, ese es Miller. Ese es Miller para que no compren sus libros, digo. No digo que no lo lean, pero no le compren los libros. Hay mucho PDF, pero una mamarrachada. No hay que perder tiempo en Miller. Bueno, que ahora salió a denunciarlo a Lacan. Bueno, para otro día les cuento ese chusmerío. Decía que en relación a esto de la transformación subjetiva, el texto que recomiendo es la hermenéutica del sujeto. Ahí cuenta cómo en la antigua Grecia hay que transformarse para acceder al saber. Hay que molestar al yo. Hay que dejarse interpelar. Hay que tener inquietud de sí. Hay que hacer algo con el cuerpo. Hay que tener prácticas de la existencia. Y el cinismo, la ironía, son herramientas posibles dentro de estas prácticas de sí, de la existencia. Pero la mala prensa que tiene hoy las ironías, todo esto que hace la pringada, ¿no? Tiene entonces, podemos pensar, la función de impedir la transformación subjetiva. Y con el pensamiento positivo, producir otra subjetivación, otra sujeción, mejor dicho, que es, bueno, nada, volvernos fácilmente ofensibles, fácilmente perturbables. Nos depotencia, nos desvitaliza, como decía la Caro el otro día. Todos estos discursos de la positividad, todos estos discursos abrillantados, hacen que nos tomemos muy en serio nuestro yo, que hagamos una sacralización de nuestro yo, una santificación del yo, que tomemos muy en serio nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros contenidos internos, cuando en realidad eso que está ahí adentro ha sido producido por el poder, incentivado por el poder, fomentado por el poder, facilitado por el poder. El poder deseó que nosotros deseemos eso que deseamos. Como decía Lacan, volvemos a Lacan, el deseo es el deseo del otro. O sea, muerta la autoayuda y basta de sobrealimentar el yo, ¿no? Sí, Caro. Eh, Estabas hablando hace un rato de la transformación de la subjetividad, ¿sí? Es decir, esa subjetividad igual está construida, es una construcción cultural. ¿O Sí. desde dónde agarramos esa subjetividad? A ver, de nuevo. Me pregunto, esa subjetividad no existe de por sí, ¿no? No es algo que está dado, es una construcción del sujeto. A partir de El sujeto es moralidades, una construcción del valores. poder, Foucault. Ahí va. Sí, Bueno, pero eso es también una subjetividad. Por eso hablamos de transformarla. ¿O qué? claro, claro. Ok. O sea, ven, claro, es que Hay justamente en Foucault me pregunto si hay, está dada, o sea, no es que esté dada de por sí, sino que ha sido una construcción histórica y cultural del sujeto, ¿sí? Esa es la pregunta que tengo. Y ahí, a a ver, partir de eso, hablamos de la transformación de eso mismo. sí, a ver, nacemos en un mundo donde preexiste el poder y donde preexiste el lenguaje y donde preexiste el otro.
Se nos da una Claro. cierta configuración y después, como donde hay poder hay resistencia, dice Foucault, podemos también hacer algo con eso que se hizo de nosotros y hacer una transformación subjetiva. Por eso hay dos conceptos de Foucault. Uno es el de sujeción, que tiene que ver con lo que el poder te sugestiona, te sujeta, y el otro es de subjetivación, que a veces se utiliza el de subjetivación como sinónimo de sujeción, pero la subjetivación da cuenta de las prácticas de sí consigo, para después tener prácticas con el otro y con la comunidad. Pero da cuenta de la ética, la subjetivación. Pero sí, hay instancias de sujeción y hay instancias también de objetivación, que es cuando somos objeto de la ciencia. Sí, ahí quedó más claro la idea Foucaultiana. Bien, entonces decía, el deseo es el deseo del otro. Y si lo que deseamos proviene de una instancia externa y que nos precede, entonces conviene no tomarse tan seriamente, ni tomar tan seriamente los deseos ni los objetos internos. Para transformarse, de hecho, una opción es tomar cierta distancia de esos deseos y poder observarlos con cautela, ¿no? Para templar el espíritu, que era algo que se buscaba en las escuelas helénicas, la ataraxia, ¿no? Para templar el espíritu quizás sea necesario poder reírnos del yo, tener humor respecto de sí, no apegarse tanto al yo, sino desidentificarse un poco, entender que una parte de ese yo es algo que se hizo de nosotros, entender que el yo no es omnipotente, que no puede controlarlo todo, que no somos pura voluntad. Pero todas estas estrategias de coaching y de programación neurolingüística van en sentido inverso. Buscan fortalecer el yo. No buscan templar el espíritu ni sospechar de los deseos, sino que buscan que uno persevere en sus deseos. Hacer visualizaciones para que se cumplan los deseos, no problematizarlos. Porque además esos deseos son siempre lo mismo. Ascender, trepar, tener éxito, ser feliz, ganar más dinero. No hay una problematización, sino que hay un apuntalamiento. Bueno, nada, repetir para que se cumpla, ¿no? Entonces, esta es otra gran función política del pensamiento positivo y del coaching. Por un lado, perseverar en el yo que fue construido por las instancias del poder y también volvernos flancitos. Porque si ensalzamos tanto al yo, después viene una pringada, te hace un chiste así y te desmoronás, porque nos volvemos fácilmente perturbables, ¿no? Por quedarnos en esta comodidad de las imágenes rosa aterciopelada y no ir nunca al encuentro de ninguna práctica que temple el espíritu, o sea, poder tener alguna experiencia controlable, ¿no? Donde podamos al perturbarnos para poder aprender la imperturbabilidad, la ataraxia. Y con esto no quiero decir ni volvernos insensibles, ni nada de eso, no, ni andar recibiendo golpes por la vida porque sí, ni perder la sensibilidad, ni perder la ternura, ni los gestos de cariño, ni el afecto, sino que una cosa es ser apático e insensible y otra cosa es la ataraxia, ¿no? La ataraxia como esa imperturbabilidad del alma frente a eso que no se puede controlar, que viene del exterior, a diferencia del coaching que te hace creer que puedes controlarlo todo. Una frase les traje, en relación también al video de la pringada, de Byung-Chul Han, que dice en la expulsión de lo distinto. Miren qué bonita frase. En la sociedad actual es característica la eliminación de toda negatividad. Todo se pulimenta y satina. Pulimentar y satinar es lustrar, darle brillo, pulir, ¿no? Volver algo sedoso. Todo se pulimenta y satina. Incluso la comunicación se satina hasta convertirla en un intercambio de complacencias. A sentimientos negativos como el duelo se le deniega todo lenguaje, toda expresión. Se evita toda forma de vulneración a cargo de otros, pero luego resurge como autolesión. También aquí se confirma esa lógica universal de que la expulsión de la negatividad de lo distinto acarrea un proceso de autodestrucción.
O sea, por un lado el imperio nos declara la guerra, aunque no todos los ojos lo vean, pero el imperio declara la guerra y nos tira el glifosato y tienen drones además, o sea, otro level, y bombas atómicas, todo. Y por otro lado, el imperio nos construye una subjetividad, nos sugestiona, nos da una subjetividad de osito de peluche con olor a fresa, digamos. Entonces, va a estar muy desigual el enfrentamiento con esa producción. No es inocua esa producción de subjetividad, porque es muy desvitalizante. Bien, hasta aquí hablamos de la cuestión de la sonrisa y el género, de la educación emocional, de la programación neurolingüística y de todo el merchandising aterciopelado. Y ahora les propongo que hablemos de la resiliencia. También traje un artículo crítico sobre la resiliencia. Este no es para que nos dé cringe, sino que es un artículo crítico sobre la resiliencia para que la pensemos. También, si alguien se quiere ofrecer a leer, es bienvenido o bienvenida. Y se los pongo en el chat. La resiliencia, ese oscuro objeto del SEO. Los CEOs. La semana pasada se desarrolló en Lima la 14ª Cumbre Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. La educación se convirtió en un tema recurrente y fue el centro de la cumbre empresarial que se desarrolló antes de la reunión presidencial, en la cual las grandes firmas transnacionales que operan en la región manifestaron sus posiciones en esa materia. Según cronicó el diario El País, el presidente de Nestlé en México, Fausto Costa, expresó: siempre hemos pensado que esto era una responsabilidad de los gobiernos. Las empresas no se sintieron partícipes de montar el modelo educativo que necesita mercado de trabajo y las compañías privadas, que son las que generan riqueza. Por su parte, Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación del Perú, dijo que en nuestra región todos los empresarios se quejan de que la mano de obra cualificada técnico-productiva no se adapta al mercado y apuntó que es ahí donde tenemos que actuar desde secundaria. Estas intervenciones muestran a las claras una tendencia global que ya hemos analizado aquí. Los CEOs de las grandes firmas están convencidos de que las escuelas y las universidades no están formando trabajadores eficientes, al menos tan eficientes como ellos mismos podrían formarlos, y plantean estrategias para implementar una transición educativa. Se caen de ojetes si saben que hay gente que estudia filosofía, arte, esas cosas, ¿no? Pero ¿en qué consistiría la educación de la ciudadanía en manos de las grandes transnacionales? Quizá podamos encontrar una pista en la intervención de Olga Reyes, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola en Latinoamérica, quien expresó: la región necesita menos filósofos, menos psicólogos, menos abogados, aunque yo lo sea, y más técnicos. Así sí la habían pensado en esto. Aquí técnico debe leerse como un trabajador que sepa hacer, pero también que tenga ciertas habilidades que no se enseñan en los centros educativos. Resiliencia, liderazgo, optimismo, señaló Redes. De la resistencia a la resiliencia. Nos detengamos un momento en uno de los valores requeridos, la resiliencia. Este término proviene de la ecología y caracteriza la capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones sin destruirse, pudiendo volver a su estado original cuando la alteración ha concluido. Un bosque que vuelve a la normalidad después de un gran incendio es un bosque resiliente. Otra forma de concebir la resiliencia es como la medida de los disturbios que puede absorber el ecosistema. Cuanto más grande sea el incendio que puede soportar el bosque sin perder especies animales y vegetales, más alta será su resiliencia. Por otra parte, aplicada a la psicología, la resiliencia se define como la capacidad de una persona para sobreponerse a un dolor emocional o a una situación adversa. Los CEOs suelen interpretar y utilizar ese concepto para referirse a un operario capaz de sobreponerse rápidamente a una alteración laboral, sobrecarga de trabajo, cambio de funciones, falta de medios, malos salarios, o personal, problemas familiares, de salud, de vivienda, de transporte, a pesar de las cuales retoma su puesto de trabajo como si nada le hubiera pasado. Cuanto más pésimas sean las condiciones laborales y personales que una persona pueda soportar sin perder puntualidad, atención, iniciativa y eficiencia en el trabajo, más alta será su resiliencia. Bueno. Aunque lo hagamos de manera sesgada, simplifiquemos el discurso de los CEOs. Están pensando en un trabajador que no solo produzca, sino que guíe a otros a producir, soportando cualquier condición laboral y personal, resiliencia,
y convencido de que esa situación va a resolverse por sí misma en algún momento. Optimismo. Frente a ese trabajador ideal, oponen y rechazan un perfil politizado, en el sentido más amplio del término, representado en la figura del filósofo, pensamiento crítico, del psicólogo, reflexión sobre la vida psíquica y emocional, y del abogado, observador de las leyes. La escuela y el alumno resiliente. Ahora bien, aceptemos por un momento la tesis de que la resiliencia es un valor deseable, algo bueno para las personas. Supongamos también por un momento que las escuelas y universidades no forman ciudadanos resilientes, pero quieren hacerlo. ¿Qué cosas debería cambiar el sistema educativo? ¿Qué pedagogías necesitaría desarrollar? ¿Cómo deberían ser los planes de estudio? Yo lo imagino de la siguiente manera. Un primer objetivo consistiría en formar a los alumnos en la idea de que el empleo es lo más importante de sus vidas y que sobreponerse equivale a sobreponerse para el empleo. Para ello, los demás acontecimientos de nuestras existencias deben concebirse como obstáculos a vencer para poder cumplir satisfactoriamente las tareas que nuestro puesto de trabajo requiere. Un segundo objetivo sería inculcar que esos obstáculos son cosas de la vida y no el producto de una forma de organizar el funcionamiento social que incluye al mundo del trabajo. Aceptando eso, se acepta también que la forma correcta de abordar los problemas es la superación personal basada en la voluntad y el esfuerzo de cada uno, y no en interactuar con otros para cambiar los aspectos dañinos del funcionamiento social. Por último, un tercer objetivo sería convencer a los alumnos de que el mejor aporte que pueden realizar a su comunidad es ser un buen técnico, es decir, saber hacer muy bien eso por lo que una empresa le paga un hacer. Ahora bien, suponiendo que eso que he imaginado fuera una opción, creo que es una opción que deberíamos rechazar. Desde mi punto de vista, la inclusión de cualquiera de estos tres objetivos es inaceptable para el sistema educativo que debería, en primer lugar, inculcar en los alumnos que la vida es más importante y rica que el empleo. En segundo lugar, que los problemas laborales y personales requieren en gran medida soluciones políticas y sociales. Por último, brindarles, más allá del oficio, la profesión o el empleo que desarrollen en un futuro. Las herramientas conceptuales, discursivas y actitudinales que proveen las ciencias sociales, el derecho, las humanidades y el arte, señalándoles que de esa forma cuentan con más recursos para participar en la vida pública y abordar los problemas que les aquejan. Bien, hasta ahí. Bien. Gracias. Sí, después no importa lo que sigue. Bueno, ¿les gustó la nota? ¿Comentarios? ¿O avanzamos? Igual me causa gracia porque dice, bueno, ya no formar filósofos, dice, ni psicólogos, ni abogados, cuando en realidad después, en filosofía está el hijo de Rosichner hablando contra el pensamiento crítico y a favor del pensamiento positivo, y en psicología, que es lo que vamos a abordar ahora, hay toda una moda, no sé cómo decirlo, corriente, de la responsabilización y de la responsabilidad subjetiva, le llama. Entremos en el tema de la responsabilidad subjetiva, la responsabilización individual, ¿sí? Digamos la responsabilización individual en términos generales, y en distintos ámbitos esta idea de la responsabilización va a tener un nombre particular. Por ejemplo, en psicoanálisis, freudiano y milleriano se va a llamar responsabilidad subjetiva. En el amor libre se va a llamar responsabilidad afectiva. Y el otro día estaba leyendo La Nación y le hicieron unas entrevistas a unas sexólogas y recomendaban unas influencers sexólogas. Y una habló del uso responsable del vibrador. Y dije, bueno, está en todos lados. La responsabilidad, te juro. Miren, la nota dice, la busqué. Sex influencers. 5 mujeres que enseñan, derriban tabúes y dan consejos sobre sexo. Y dice, eh, bueno, no sé qué, el froti froti, dedear, vale viralizar. Sus aportes y consejos sobre el uso responsable del vibrador. Sí, aunque te encante, puede producir alto acostumbramiento y considerable dependencia. Bueno, sí. Bueno, el nivel de la responsabilidad individual. Pero me gustaría que nos focalicemos lo que les puedo aportar yo sobre la idea de la responsabilidad es lo que compete a mi ámbito, que es la psicología.
Entonces me gustaría contarles un poquito de esta cuestión en psicología. El encuentro anterior habíamos hablado de la voluntad, ¿se acuerdan? Y que es una de las funciones yoicas, es una de las funciones del yo. Y todas las ideas y técnicas del pensamiento positivo y coaching son técnicas que refuerzan el yo, buscan reforzar la voluntad. O sea, ¿vieron que cuando vimos la primera nota, la de por qué no decir ni una menos, yo les dije que para mí lo fundamental es analizar la concepción antropológica que subyace? Entonces, la concepción antropológica que se maneja en el discurso de la psicología positiva, perdón, del pensamiento positivo, y la concepción antropológica que subyace a las técnicas del coaching, me parece que sería la siguiente, sería una concepción antropológica que es individuo igual al yo, igual a la conciencia, igual a la voluntad. Hay una equivalencia lógica de los cuatro términos. Este individuo que soy todo es yo, cristalino, es pura conciencia y pura voluntad. No hay lugar para el inconsciente, no son psicoanalistas. No hay lugar para el acto fallido, no hay lugar para el olvido, que son todas producciones del inconsciente. Es pura voluntad, es pura conciencia. Porque si somos plenamente conscientes y si todo depende de nuestra voluntad individual, entonces ahí se puede apelar todo el tiempo a la responsabilidad como fundamento de todo. Si no, no se puede. Si no, tenés huecos, ¿no? Bueno, pero nada es menos psicoanalítico que esto, que esta idea de individuo igual conciencia plena, ¿no? Eso es Descartes, o sea, 1600. Pero decía, nada menos psicoanalítico esto, porque como les decía la otra vez, les recomendó un texto que se llama Una dificultad del psicoanálisis. ¿Alguien lo fue a chusmear? Bueno, se los voy a contar si no lo fueron a chusmear. ¿Qué nos dice allí Freud? Freud dice, el psicoanálisis genera resistencia, ¿sí? Por eso se llama una dificultad del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene una dificultad que es rechazado, como la pringada. ¿Por qué? Porque dice Freud que el psicoanálisis genera una herida al narcisismo del ser humano. Y hace como una genealogía, podríamos decirle, hace un rastreo de cuáles han sido las heridas narcisistas. Primero dice Copérnico, que dijo, bueno, la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? Copérnico, después Galileo, tal, Kepler. Entonces Copérnico con una primera herida narcisista en relación a la astronomía. Después Darwin menciona, diciendo, el ser humano no es la cúspide de ninguna nada, el ser humano no es la criatura elegida, privilegiada por Dios, sino que es una más entre todas las demás y viene de otro primate. Segunda herida narcisista. Y la tercera, dice Freud, es la mía. Que el yo no es amo en su propia casa. El yo es una instancia más entre otras. No es amo en su propia casa. No puede, no tiene pleno dominio en su hogar. Ocurren cosas que no están a la vista del yo. El yo no es consciente de todo, no lo ve todo. Y el yo se ve, por un lado, afectado por los imperativos culturales superyoicos, por otro lado, por las pulsiones que provienen para Freud del interior del cuerpo, que sería más como en Freud la pulsión sexual, ¿no? Por ejemplo. Y también está en la realidad externa, entonces el yo, Freud dice que el yo tiene tres amos, o sea, es malo tener un amo, imagínense peor es tener tres, porque tiene el ello que le dice, no sé, coge, come, tiene el super yo que le dice, no sé, sé feliz, sé positivo, sé productivo, y tiene la realidad exterior que te dice, bueno,
hay que salir a trabajar al mundo para poder sobrevivir, ¿no? Como, bueno, entonces tiene 3 tiranos, el yo. Bueno, pero entonces Freud es un autor que se contradice, que, bueno, más que se contradice, es una persona que cambia, vamos a decirlo así. Entonces en un momento piensa una cosa y sigue produciendo su teoría y no es coherente con la producción inicial, cambia, tiene un segundo momento, se le llama la segunda tópica. Lo que quiero decir es, a la contradicción a la que quiero ir es, una hipótesis es, el yo no es amo en su propia casa, pero después tiene un texto que se llama Sobre la responsabilidad moral de los sueños. O sea, está el concepto de responsabilidad en Freud. No se lo inventaron los psicoanalistas de ahora, atravesados por el neoliberalismo. Está en Freud. Y Freud dice que hay que hacerse cargo del contenido de los sueños porque es algo que está dentro. Así que, bueno, se contradice, porque dice, si el yo no es amo en la propia casa, ¿cómo es que hay que hacerse responsable moralmente del contenido de los sueños? ¿Qué es esto? Bueno, sobre esta tendencia a la hiperresponsabilización del psicoanálisis en nuestro tiempo, que estaba en Freud, pero que ahora es un boom, gracias a Miller, el que ya les mencioné, el discípulo predilecto de Lacan, que Miller lo profundiza mucho más sobre este tema, yo escribí un breve texto que me gustaría compartirles y que está en mi Instagram de psicólogo, que me dice que es psi-bajo y mi nombre, Pablo Tor. Lo pueden encontrar ahí, se los leo, igual es cortito. Dice, hoy me gustaría hablarles de un tema en psicología muy en boga en estos tiempos, la responsabilidad subjetiva. ¿Quieren que les pase el link para seguir la lectura o no? Díganme. Sí, Bueno, sí, se sí, los paso. pasalo si querés. Bueno, perfecto. Igual es el del mito interior, ese es buenísimo también. Ay, bueno, gracias. Ese, no. Ese creo que, o sea, te empecé a seguir por ese post. No sé si estoy en este grupo, medio como el origen fue ese post, pero es muy bueno. Gracias. No publico mucho, soy medio vago. Vamos en el Instagram. No, tengo 4 publicaciones nada más. Ya no quiero trabajar más, pero bueno, gracias. Ahí les mandé este sobre la responsabilidad subjetiva. Hay uno que es sobre el mito de la interioridad. Sí, después si quieren chusmenlo. Dice este entonces. Hablemos de la responsabilidad subjetiva. Me apareció una publicidad. ¿Por qué? Porque me apareció una publicidad. La publicidad es así como aparece ahí. Dice, corrigiendo frases, ¿no? Publicidad de una psicóloga. No sé qué hacer, diría el paciente, dice, no sé qué hacer. Entonces el psicólogo, ¿qué le contesta? No sé hacerme cargo. Y si, y si nos responsabilizamos así, esa sería la intervención terapéutica. ¿Me puto explicas? Como diría la pringada. ¿Me puto explicas la intervención terapéutica? Bueno, entonces ahora viene la cuestión. Dice, desde un punto de vista teórico, si algo enseña el descubrimiento freudiano del inconsciente, es precisamente que el yo no es amo en su propia casa. El yo no puede tomar el control de todo lo que le sucede en la vida porque no es pura conciencia, ni pura voluntad, ni es omnipotente. De hecho, el psicoanálisis es una herida al ego. Por lo tanto, los postulados, eh, por lo tanto, los postulados referidos al deber de la responsabilidad subjetiva y al hacerse cargo de todo y todo el tiempo, antes que una dirección de la cura, parecen un imperativo superyoico epocal, entre tantos otros que llevan al sujeto a padecer. O sea, este hacete cargo es un imperativo más del superyo, no es la dirección de la cura del sujeto. Eso desde un punto de vista teórico. Continúo. Bueno, entonces, por un lado, la cuestión teórica. Pero ahora vamos a un punto de vista político. Dice, por otra parte, desde un punto de vista político, no podemos dejar de tener en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, racista, heteronormativo y patriarcal. En este contexto, la responsabilización a nivel individual de malestares y dolencias que muchas veces están causadas por desigualdades estructurales y sistémicas, ¿no?
por desigualdades estructurales y por sistemas de privilegio, es más un modo de sostener el status quo que de realizar psicoterapia. A ver, pongo un ejemplo. Acá podemos pensar el fenómeno de la repetición. ¿Por qué a veces la gente va a terapia? Porque repite algo que padece, ¿no? Y acá, bueno, aparece la pregunta, ¿por qué se repite un malestar? La psicología sistémica nos va a decir que si estamos en un sistema, o sea, eh, el sistema es más fuerte que la voluntad individual. Los sistemas modifican nuestra conducta. Voy a poner un ejemplo eh, básico, pero si nos rodeamos, si todas nuestras amistades, si todos nuestros círculos son hipermachistas y nada, una chica se pone de novia con un pibe y le pega, ponele, y se pelea después, y después nada, otra amiga del mismo círculo le presenta a otro novio, otro chico sale, ¿no? También tiene actitud machista, le pega lo que sea. Un ejemplo vulgar estoy haciendo, pero para que se entienda. Esa persona después se puede preguntar, bueno, si repito tanto este patrón, ¿será que algo en el fondo me gusta? Es la hipótesis del masoquismo primordial. En el fondo me debe gustar, si no, ¿por qué lo repito? Y bueno, se repite porque estamos dentro de matrices, estamos dentro de sistemas. Muchas veces los pacientes mismos vienen con la hipótesis de que como repiten una conducta es que les debe gustar, es que gozan de lo que padecen. Creen que hay placer en el displacer. Y la idea freudomileriana es hacerse responsable de ese goce, responsable de ese placer en el displacer. Bueno, si tanto repite, algo le gustará, ¿no? Cuando en realidad en la propuesta de Lacan no es que gozamos del síntoma, sino que el lenguaje goza de nosotros. Acá, porque el lenguaje no lo vemos como una persona, pero a ver, el lenguaje en su repetición y en su transmisión intergeneracional goza en su repetición, goza a través de nuestro cuerpo, pero no es nuestro yo ni nuestro sujeto el que goza. Sí, Pablo, te oigo. ¿Se podría decir desde Foucault que es el poder el que nos goza? Si hacemos como una especie de similitud ahí. Me encantaría pensarlo así, está muy bueno, sí, para profundizarlo, ¿sí? Sí, Total, porque o sea, si es el lenguaje si está dentro de matrices, y esas matrices, ¿de dónde vienen si no es del poder? totalmente. Por eso decía desde un punto de vista, por eso el posteo te decía desde un punto de vista político, no se puede ignorar esto, o sea, las matrices heteronormadas, patriarcales del lenguaje y de la estructura en la que habitamos. Porque de verdad que, o sea, yo no digo que todas las repeticiones van a tener que ver con esto, pero muchas sí. No se puede olvidar la variable epocal, cultural. No se puede dejar de contemplar. Bueno, avanzo un poquito con la lectura. Dice, un terapeuta que solamente busca dirigir el locus de control hacia el interior del sujeto no está realizando una intervención terapéutica, sino que está repitiendo un discurso epocal ampliamente difundido que puede resultar altamente iatrogénico. Iatrogénico es que hace daño, ¿sí? Lo opuesto a lo terapéutico. Bueno, después pongo un ejemplo. He aquí un ejemplo de discurso social ampliamente difundido, porque una foto de Claudio María Domínguez diciendo, bienvenido a Hacete Cargo. O sea, si el programa de Claudio María Domínguez se llama Hacete Cargo, ¿cómo podemos, yo no me puedo poner del mismo lugar y en mi psicoterapia proponer el Hacete Cargo? Algo algo me tiene que hacer ruido ahí. El programa de Claudio María Domínguez se llamaba Hacete Cargo. Bueno, entonces para concluir, si alguien te repite muchas veces este tipo de discurso de hacerte cargo, invítalo paradójicamente a hacerse cargo de su discurso hiperindividualizador, voluntarista y capacitista y neoliberal. Bueno,
Entonces, para resumir la cuestión del psicoanálisis, Freud descubre el inconsciente, bueno, descubre, ya un montón de gente lo había postulado, pero digamos, él produce un inconsciente con ciertas características singulares, donde el yo no es como en su propia casa, pero después habla de la responsabilidad moral de los sueños. Miller retoma la idea de la responsabilidad subjetiva, vinculada a otro concepto que es la cobardía moral. Y la idea entonces pseudo-milleriana sería que si se repite algo que aqueja al paciente, debe existir un goce en el paciente, un placer en ese displacer. Entonces hay que hacerse cargo del goce, hay que hacerse responsable del goce. Y bueno, esto que les decía, que muchos pacientes y muchas pacientes vienen con esta hipótesis del masoquismo inconsciente. Y que si lo repito debe ser porque me gusta. Cuando para Lacan, no es uno el que goza, no es una persona, pero tampoco es mis padres, tampoco es que la culpa es de mis padres, no, porque no estamos operando acá con estas instancias tan materiales y concretas, sino a otro nivel, a otro plano, sino que eso que se dice, ¿no? ¿Vieron lo se dice? Que Heidegger también lo trabaja, el impersonal se. Bueno, está muy vinculado en Lacan esto también. Eh, ello piensa, ello dice, ello habla. Ustedes saben que muchos inventos de la historia de la humanidad se han dado en simultáneo en distintos lugares en personas que no estaban vinculadas. ¿Por qué? Porque circulaban cosas, independientemente de el cuerpo individual, biológico de la personita, que encarne ese discurso y puede ponerlo en palabras y manifestarlo. Circulan cosas. Por eso, digamos, si alguien está pensando, no sé, un taller sobre estos temas actualmente en simultáneo, no significa que uno copió a otro. Significa que son cosas que se están pensando en una época. O sea, eh, hay un montón de ejemplos, ahora no me los acuerdo, pero la idea de... todos estos ejemplos están en un artículo de Alfredo Edelstein, que es mi psicoanalista de referencia, que creo que es el artículo que habla sobre la responsabilidad subjetiva. La banda de Möbius fue descubierta por dos personas en simultáneo. La teoría de la relatividad fue descubierta por dos personas en simultáneo. La teoría de la evolución también tiene dos... si ustedes lo googlean como descubrimientos en simultáneo, les van a aparecer un montón. Sí, Caro, te oigo. Pensaba, una vez tuve la oportunidad de ver en un museo antropológico una línea de tiempo paralela, un laburo excelente. Es tal cual esto que comentabas, como en diversas culturas del mundo y en mismo tiempo se estaban encarando formas similares de poblar el mundo, por ejemplo, o de cómo habitarlo, o construcciones, o digo, hay unos paralelos que eran imposibles de estar comunicados entonces, pero hay una lógica que excede, que es la que yo no me explico, pero es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Es bastante sorprendente. Sí, sí, porque implica porque solemos pensar todo en términos muy concretos, y esto implica eh, otra lógica que no está pensando en los cuerpos tridimensionales. Pablo, yo ahí pasé un link donde hay un PDF de, nada, habla de la responsabilidad subjetiva y tiene como un cuadrito donde, nada, nombra un par. Creo que no son todos, pero habla de un Perfecto. par. Está el teléfono, las leyes de Newton, nada, no sé, electrones, la banda de Möbius, las ecuaciones, la invención del dínamo, bla, bla. Todo esto en Lacan está en el seminario 20, toda esta cuestión de que el lenguaje nos goza y del síntoma como efecto de aquello que se dice, ¿no? Si quieren rastrearlo en Lacan. Bueno, avancemos. Ah, sí, Miguel, te oigo. Sí, con las pirámides pasó algo similar, ya que aparecieron las pirámides en Mesoamérica, cuando no existía
presuntamente ninguna conexión, aparecían en Egipto y en la Mesopotamia las mastabas esas que eran bases hechas de barro, ya que no había piedras en la Mesopotamia, ¿no? Eso. De una, totalmente. No lo había pensado ese ejemplo, es cierto. Pero esos son los extraterrestres, ya lo sabemos. No, mentira. Viste que los gringos, todo lo que no hicieron Occidente es extraterrestre. ¿Viste? ¿Cómo puede ser que hicieron esto? No, tenían esclavos en Egipto, eso. Bueno, es que, pero sí, no lo había pensado ese ejemplo, está re bueno. Gracias. Total. Digo una cosita más sobre esto. Además, se puede pensar otra cosa de este hacete cargo o de este hacete responsable de los freudomilerianos, que es que aplican esta consigna y eh, esta terapéutica, digamos, esta propuesta terapéutica, la aplican de manera universal a los pacientes. Que es muy paradójico porque todo el tiempo se enorgullecen los psicoanalistas de trabajar el caso por caso y de la singularidad. Me cago en los perros del vecino que los tengo acá al lado, que no paran de ladrar. Bueno, eh, bueno, todo el tiempo los psicoanalistas hablan del caso por caso y de la singularidad y después aplican una fórmula universal. O sea, el hacete cargo aplica tanto para alguien que, digamos, en términos psicopatológicos, vamos a utilizar los términos del DSM más allá de lo que pensemos de ello. Denme ese, concédanmelo. En términos psicopatológicos, una persona con depresión es una persona que muchas veces ya es una persona muy severa consigo misma, que ya tiene un super yo excesivamente sádico con su yo. Entonces se aplica de igual manera a una persona con depresión como a alguien que podríamos diagnosticar con trastorno de personalidad, que el trastorno de personalidad se caracteriza justamente por lo contrario, por externalizar todo, ¿no? No, todo es una cosa del mundo. Que ahí sí, digamos, una persona con trastorno de personalidad está bueno, o sea, intervenir para decir algo, che, mira, bueno, fíjate que siempre y todo son lo demás, bueno, fíjate que onda un poquito vos también. Pero el hacete cargo es universal, aplica para cualquiera, ¿no? Porque bueno, claro, como los psicoanalistas no creen, los psicoanalistas freudomilerianos no diagnostican, no creen en estas etiquetas, aplica para cualquiera. Bueno, en fin. Lo que quiero decir es que no hay que apelar al hacete cargo como imperativo universal y como terapéutica. Y que si vamos a mirar el caso por caso, bueno, nada, hay mil cosas para hacer antes que apelar a eso, ¿no? Como entender el sistema en el que se está inserto y que eso hace que se produzca una repetición. Entender eso que se dice en el sistema familiar de uno o eso que se sabe en los sistemas familiar o amical o lo que sea, en los sistemas en los que alguien circula, eso que se dice y que se sabe y que está automatizado y que lleva al cuerpo a accionar de cierta manera, en cierta repetición, ¿no? Desautomatizar ese discurso, ese saber no sabido, justamente. Bien. Dicho esto sobre psicoanálisis y responsabilidad subjetiva, me gustaría decir una cosita más sobre los denominados por Foucault discursos psi, psicología, psiquiatría y psicoanálisis, en relación al neoliberalismo, que es, ya vamos a llegar al neoliberalismo, lo estoy postergando, la nueva razón del mundo, ya vamos a llegar al neoliberalismo. Pero lo que quería decirles era lo siguiente, en relación al discurso psi y al neoliberalismo. ¿Se acuerdan al inicio de la pandemia? Hagamos memoria, hagamos microhistoria, historicemos este breve periodo de tiempo que estamos transcurriendo de pandemia. Breve en sentido histórico, ¿no? Un año y algo. ¿Se acuerdan que aparecieron muchos consejitos psi, ¿no? De psicólogos y psicólogas? Al inicio de la pandemia, ¿se los acuerdan? ¿Qué decían? Vestite formal en la mañana,
como si vestite como si fueses a trabajar, a salir, aunque estés en casa. No te quedes en pijama, levántate temprano, no rompas la rutina, ordená, hacé ejercicio desde casa, sé productivo, aprovecha el tiempo, ¿no? O sea, todos estos consejitos, sí, que en los que se puede ver un esfuerzo para que la subjetividad permanezca disciplinada, permanezca productiva, puntual, para que, para que permanezca el imperativo de optimización, para que se perpetúe la subjetividad del rendimiento. Subjetividad que el capitalismo, y en su fase actual el neoliberalismo, ha producido. O sea, consejitos sí para que esta subjetividad neoliberal no se desprograme, no se modifique, no se decodifique, no se desterritorialice en términos deleuzianos, en medio de semejante acontecimiento como una pandemia. O sea, que no se decodifique, no se desterritorialice y se sostenga aún en pandemia, aún en una situación excepcional, ¿no? Como todo un discurso, sí, apuntalando esa subjetividad para que el acontecimiento no la mueva, no la barra, no le produzca eh, ninguna afectación, ¿no? Y todos estos consejitos, sí, de levantarte temprano, ser productivo, no te quedes en pijama, eh, son como el hacete cargo, ¿no? Como el hacete cargo de la responsabilidad subjetiva que le decía de Miller, son más mandatos, son nuevos mandatos a los ya existentes, y de lo que padecemos muchas veces los sujetos es de la cantidad de discursos amos que nos habitan, de imperativos superyoicos, de eso se padece, ¿no? Entonces, además de estar encerrado, además de que había que denunciar al que no cumplía la pandemia, en la cuarentena, acuérdense que también eran los consejitos de denunciar. Además de todo eso, hay que ser feliz y productivo y no quedarse en pijama. Y eso, la verdad que no es una recomendación terapéutica. Es cualquier cosa menos una recomendación terapéutica. Esa es la voz del super yo. Super yo que proviene ¿no? de, de una instancia externa, ¿no? El super yo es la internalización de mandatos parentales, pero de mandatos también culturales. Es la voz del super yo demandándole a nuestro yo más adaptación a nuevos imperativos, demandándole a nuestro yo que se identifique con ese super yo. Recuerden que para Lacan el super yo tiene gula. ¿Qué significa que tiene gula? Que vos le das, vos cedés y te va a pedir más. No se satisface el super yo, siempre quiere más. Bien, hasta aquí todo lo que tenía para decir sobre, bueno, la profundización de estos temas que empezamos a abordar el encuentro pasado. Quedaría la nueva razón del mundo. ¿A comentarios? Me olvido, yo sigo, soy remanija. Yo tenía como titulares de la delantera de las heridas narcisistas a Copérnico, a Darwin y a Freud. Sí. Y vos, y Freud era como una herida narcisista, fue el descubrimiento del inconsciente. Y vos has acotado, lo tengo aquí anotado, como que el super yo no es el amo. No, que una el persona, yo no es amo en su propia el yo. casa. El yo. Perfecto. Bien. Entonces, el yo. Tomé mal el apunte. El yo Una no es amo persona por... no es dueña Sí. de su propia casa. El yo no es amo en su propia casa porque convive con otras instancias. O no es dueña de sí mismo. Sería algo muy popular también, ¿no es cierto? La gente dice, esa persona no es dueña de sí mismo. Claro, acá sería nadie es dueño de sí mismo. Nadie es dueño de sí mismo. Bueno, Porque que no es tiene poco. 3 vasallajes. Porque está... porque al yo tiene que negociar entre 3 amos que tiene, que son el ello, el super yo y el mundo exterior. Uh-huh.
Sí. Bien. Es cortito ese texto, se los recomiendo, es bonito, un texto re bonito de Freud. Una dificultad del psicoanálisis. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Están cansados y cansadas? Estamos bien. Yo no estoy cansado. Me hizo pensar esto que decías de los consejos al principio de la pandemia. Me hizo acordar en esto de que habíamos leído antes de la resiliencia y los consejos de la empresa, tipo, es lo mismo, mientras peor sean las condiciones laborales, como más garra le tenés que poner. Digo, es muy explícito. No sé, va, es como eso, el poder no esconde nada. Sí, si uno lo ve bien al consejito se da cuenta. Claro, el poder no esconde cosas, pero bueno, eh, pero tenemos la mirada a veces no afilada. Les digo una cosita sobre la válida Ardot, como para que ya lo tengamos presente para el encuentro que viene. Es algo que, lo que pasa es que tendría que haber quizás empezado por ese libro, pero bueno, empezamos por las técnicas y por todas estas cuestiones de autoayuda, coaching y tal, y ahora vamos a este libro que digamos que incluye eso en un análisis mayor que es el neoliberalismo. ¿Y qué nos va a decir? Algo que ya a esta altura ustedes pueden deducir de todo lo que hemos trabajado, que es que la propuesta de la válida Ardot es que el neoliberalismo no es simplemente una ideología y una política económica. No es simplemente dejar hacer del mercado, una desregulación de los sistemas de salud y sistema de salud, de trabajo y tal, y no es solamente no es un anti-intervencionismo estatal, o sea, no es la retirada del Estado. El neoliberalismo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el neoliberalismo como nos enseñó Foucault. El poder no es meramente destructivo y negativo, sino que es productivo. Entonces, lo que es el neoliberalismo, antes que nada, es un productor de reglas. Es un productor de reglas sociales. Es un productor de relaciones sociales. Es un productor de maneras de vivir. Es un productor de subjetividades. No es, no es solo un destructor o no es meramente eso, o no es lo más importante, sino que el neoliberalismo es como nos enseñó Foucault, como hay que pensar el poder, no en su aspecto meramente negativo o destructivo, sino en su vertiente productiva. El poder, la hipótesis de Foucault es la hipótesis productiva del poder. El poder no es ni opresión, ni represión, ni destrucción. El poder es productivo. Y lo que produce el neoliberalismo, que es algo que ustedes ya pueden deducir a partir de lo que hemos visto en estos dos encuentros, es una manera de vivir. El neoliberalismo no solo destruye reglas e instituciones, no es lo central, sino que lo central es que produce emprendedores, produce relaciones sociales, produce maneras de vivir, produce subjetividades. Lo que produce es, por ejemplo, la competencia generalizada, o sea, la lucha económica entre unos contra otros. O sea, por ejemplo, los estados compiten con otros estados, las empresas compiten con otras empresas y los individuos compiten con otros individuos. O sea, el neoliberalismo es una racionalidad, es un modo de interpretar el mundo que no va a estar solo en el mercado. Esto es lo importante, ojo, no es algo que está solo en el mercado, es algo que desde las lógicas del mercado se expande y lo abarca todo desde las relaciones personales, amorosas, laborales, todo. Lo que produce el neoliberalismo es una subjetividad competitiva, endeudada, financiera, contable, competitiva, ya lo dije. Bueno, eso. Pero el encuentro que viene ya lo abordamos entero este texto, si les parece. Vamos a trabajar unos capítulos, no vamos a trabajar todo el libro, porque no llegamos. Sí, Caro.
Yo nomás quiero saber el libro del que estás hablando, ese está subido en el Drive, o cuál es. ¿Está Sí, en el Drive? el libro se llama La nueva razón del mundo. Acá lo Ya. tengo. La nueva razón del mundo, ensayo sobre la sociedad neoliberal, de Christian Laval y Pierre Dardot. Ok. Ok. Para complementar esta lectura, les recomiendo, ya les dije, Paula Sibila, Redes y Paredes. Les recomiendo un libro que a mí me encanta, que se llama Pedagogía del aburrido, no Pedagogía del oprimido, Pedagogía del aburrido, de Corea y Leukowicz, y un texto muy cortito de Deleuze, que es las postdata de las sociedades de control, como para armar un conjunto de textos que hablan sobre esto.